Entonces dijimos, vamos a hacer así como un repaso y unas prácticas y los tips a tener en cuenta para usar la función buscar B. Nosotros generalmente damos la función buscar B, hay como 3 formas, está la buscar B, la buscar H y la nueva que agregaron que es la buscar X. B es vertical, H es horizontal y X es en cualquier dirección. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo acá, como siempre, cuando ustedes encuentran una función, recuerden que las funciones se definen por sus nombres y reciben argumentos o parámetros que se los pasamos como entrada. Entonces, para saber bien cómo son estos parámetros que reciben de entrada, lo que nos conviene es ir a la ayuda del software que estemos usando. Esto es como general para todo, más allá de sea cualquier cosa que ustedes estén haciendo, ya siendo usando una interfaz, como en este caso que es el Excel, o si están haciendo algún desarrollo de algún código, si ustedes necesitan usar una función que está predefinida, lo que nos conviene es siempre ir al soporte y leer cómo son los parámetros, cuánto recibe, qué tipo de datos son esos parámetros que recibe y demás. Fíjense lo que dice la función buscar B, la vamos a utilizar para encontrar elementos en una tabla o un rango por fila. Es decir, la búsqueda la va a hacer en dirección vertical. Por eso vamos a ir barriendo o recorriendo las filas buscando el dato que estamos digamos, haciendo referencia, ¿no? Nosotros vamos a tener un dato que lo queremos encontrar dentro de una tabla. Y siempre vamos a estar recorriendo una columna buscando ese dato. Entonces dice acá, en la forma más simple, la función buscar B, le tenemos que pasar 4 argumentos separados por punto y coma. El primer argumento es lo que deseamos buscar. El segundo argumento es dónde lo queremos buscar, que eso sería el grupo de celdas o el rango o la tabla. Se lo pasamos como segundo argumento. Después, en el tercero vamos a pasar el número de columna en el rango que contiene el valor a devolver, que ahora lo vamos a ir viendo para que esto tenga un poquito más de sentido. Y después un valor, el cuarto argumento es un valor que nos va a indicar si lo que estamos haciendo es una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. Y eso también vamos a ir viéndolo hoy. Entonces, como dijimos, tenemos que, como dice acá, para hacer correcta la sintaxis de buscar B, definir los 4 valores, los 4 argumentos que le vamos a estar pasando a la función. Ustedes tienen en el campus, acá, en las actividades, voy a poner acá estudiante porque si no es muy difícil de encontrar algo acá. En las actividades, los trabajos en clase, en esta carpeta que dice clase semana 2022, 0926, teoría y práctica, hay un archivo de Excel que tiene unas tablas para que ustedes puedan ir jugando y practicando y probando mientras yo les voy mostrando esto. Yo tengo acá, dijimos, esto depende de el área que estemos hablando. Vieron que si hablamos de un punto como más perfil de la matemática, vamos a estar hablando, o del álgebra, vamos a estar hablando de matrices. Cuando hablamos de Excel, estamos hablando de rango o conjunto de celdas, pero en sí es todo lo mismo. Es decir, nosotros tenemos que tener la información organizada en forma de filas y columnas para poder usar este tipo de funciones. Ustedes a ese arreglo de datos ordenados lo pueden llamar como quieran, como más les suene. Entonces nosotros vamos a estar buscando dentro de matrices o de tablas o de rangos en qué
Sentido en el sentido vertical, porque generalmente lo que nosotros tenemos es digamos, como tenemos este ejemplo, ¿no? En las columnas tenemos las variables y en los renglones o filas tenemos los registros, es decir, cada dato que fuimos recolectando de algún sitio los vamos a ir guardando en renglón. Si tuviese al revés el esquema por algo, podría usar otra función, o sea, la función buscar h, que va a buscar en la fila y devolvernos va a buscar en la columna, perdón, y devolvernos algunos de los valores de la fila. Nosotros vamos a hacer así, vamos a usar la función buscar b. Vieron que acá voy a aumentar un poquito. Dice, es una de las funciones que vamos a utilizar cuando necesitemos buscar elementos en una tabla. Ustedes dirán, ¿podemos buscar aplicando un filtro? Sí, también pueden aplicar un filtro. ¿Qué nos facilita la función buscar b? Que nosotros después vamos a ver que es justamente una función. Podemos tener una celda que hace referencia a un valor, colocamos un identificador o algo que estemos buscando y nos devuelve ese dato que queremos. Y eso no pasa con el filtro. El filtro lo único que hace es mostrarnos o no determinados registros que cumplan con algunos criterios. Entonces tenemos acá, nosotros dijimos que, y por favor, ustedes creo que yo hablo, ustedes me avisan si hay algo que no se entiende. Así ya después con la práctica arrancamos todo bien. Dijimos que la función buscar b, lo voy a escribir acá abajo ya para que vaya apareciendo, buscar b. Acá directamente tiene una descripción que dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Y cuando abrimos el paréntesis, nos muestra los 4 argumentos que recibe. Valor buscado, matriz tabla, indicador columnas y rango. Es decir, habíamos dicho que hay que indicarle al buscar B si lo que va a hacer es una coincidencia, como dice acá, exacta o una coincidencia aproximada. ¿Por qué? Por ejemplo, que yo estoy buscando, tenemos esta matriz de búsqueda que está acá. En una matriz tenemos esta tabla con estos datos, ¿no? Un identificador de un alimento se llama AA, XN, CJ, GT y NX. Siempre piensen que todas las funciones o casi todo lo que nosotros vemos cobra como sentido cuando tenemos muchos datos. Acá si queremos buscar algo, no nos vamos a poner a hacer un buscar B, sino que lo leemos y lo encontramos. Pero si esta tabla, en vez de tener 5 registros, tuviese 500, ya buscarlo a mano es un poco más difícil. Entonces acá tenemos el ID del alimento, el alimento cada 100 gramos, hidratos de carbono, proteínas, grasas y kilocalorías. Si yo quiero buscar los hidratos de carbono del alimento CJ, como dice acá, en este primer pequeño ejercicio, buscar los hidratos de carbono del alimento CJ. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? O sea, tenemos que pensar qué es lo que yo hago automáticamente y para tratar de pasarlo al Excel. ¿Qué hace mi cabeza? Busca en la columna I de alimento el valor CJ. Porque yo quiero algún dato del alimento CJ. ¿Y cuál es el dato que quiero del alimento CJ? El hidrato de carbono. Entonces, quiero que me devuelva para el alimento CJ el valor que tenga en la tercera columna. ¿Se entiende?
Entonces, en este caso, yo voy a estar buscando dentro de esta lista de alimentos un valor CJ, que es una cadena de caracteres. Entonces, esa cadena de caracteres la tengo que buscar de forma exacta, coincidencia exacta. Es decir, acá no tenemos un valor de una variable discreta porque solamente es una variable categórica, tiene nombres, pero sí necesitamos una coincidencia exacta porque necesitamos buscar exactamente C y J. Lo mismo pasaría o similar si tuviésemos, como dice ahí, una variable discreta, una variable que solamente tome valores enteros. Cuando nosotros tenemos solo valores enteros y el ID del alimento fuese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, o aunque fuese una variable, por ejemplo, edad, que yo tenga edad 1, 2, 3, una variable discreta, ahí también la puedo hacer por coincidencia exacta. La puedo buscar por coincidencia exacta. Entonces, ¿cómo hacemos la búsqueda? Ya que estamos acá, ponemos buscar B. Y en este caso, el valor buscado es CJ. Como siempre, el valor buscado lo podemos pasar acá escrito como texto, hacer referencia a una celda, poner una función que devuelva un valor que yo y que finalmente acá dentro del argumento le podemos pasar cualquier cosa mientras esa cualquier cosa que le estemos pasando devuelva como dato un valor que después finalmente lo termine encontrando en esta matriz. La matriz que estoy utilizando es todo esto. El indicador de las columnas, si esta es mi primera columna, los hidratos de carbono están en la tercera columna. Y dijimos que vamos a hacer una coincidencia exacta porque necesito encontrar tal cual CJ. No tengo forma de encontrar un valor aproximado. Y me devuelve 13, es decir, los hidratos de carbono para el alimento que tiene ID CJ es 13. Ahora bien, ¿cuáles son las pequeñas cosas a tener en cuenta? Fíjense que yo acá seleccioné solo los datos. No seleccioné, como hicimos en el caso de las bases de datos, no seleccioné el primer renglón, porque el primer renglón solo tiene los títulos o nombres de mis variables. Lo podría seleccionar todo si quiero. Sería, vamos a decir, en vano, porque nunca voy a tener en este primer renglón el dato que estoy buscando. Solo está el nombre de la variable. Entonces, en conclusión, no es necesario seleccionar el renglón en donde tenemos los datos. No va a pasar nada si lo seleccionamos, pero no es necesario hacerlo. ¿Qué decimos? Buscar B de CJ. Ahora, si yo en vez de buscar CJ busco vegetales C, a ver. Fíjense que la función buscar B, a ver si me muestra de vuelta el cartelito de ayuda. No, buscar B. Ya dice la ayuda. Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. O sea, el valor que estamos buscando sí o sí tiene que estar en la primera columna. No en cualquier lado de la matriz o tabla que estemos utilizando. ¿Por qué? Porque de alguna, no, digamos, no se pone a buscar en toda esta matriz de datos, sino que buscan la primera columna. En este caso, como yo puse acá buscar vegetales C no está en esta primera columna, entonces me devuelve este valor que no encuentra.
Entonces, ¿cómo tenemos que tener los datos organizados de manera que donde yo esté buscando esté en la primera? Ay, borré la función. ¿Qué debería de hacer en caso que yo, en vez de buscar por el ID, quiera buscar por este nombre? Y cambio mi matriz de búsqueda. Hago que mi matriz donde voy a hacer la búsqueda, en vez de seleccionarla completa, selecciono desde vegetal, o sea, desde esta columna en adelante. Por supuesto que ahora cambia acá, no tengo más el dato que quiero en la columna 3, sino que es la columna 2. Me devuelve los hidratos de carbono de vegetales 6, que son 20. ¿Se ve? Una consulta hasta acá, se va entendiendo. Se entiende. Buenísimo, Lina. Muchas gracias por responder. Entonces, punto importante, si quiero usar la función buscar B, lo que tengo que buscar tiene que estar en la primera columna. Y si no está en la primera columna y no puedo hacer esta selección más pequeña de los datos, tengo que arreglar los datos de manera que estén en la primera columna. No siempre los datos están originalmente como los necesitamos. Entonces tengo que hacer una copia de esos datos y cambiar las columnas de acuerdo a cómo necesite presentarlo. Bueno, acá dice, por ejemplo, buscar las kilocalorías de un alimento de la lista, carnes de pescado. Ay, me aparece el comentario que dejó Eugenio. Entonces busca, esto es lo que estábamos hablando recién, como tenemos que buscar carnes de pescado, achico mi matriz de búsqueda y busco en este, y las kilocalorías pasarían a ser la quinta columna. Si esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, tengo que poner 5, si es que quiero las kilocalorías. Entonces, en el primer argumento va el valor que estoy buscando, no el valor, es decir, no el valor que quiero que me devuelva la función, porque es como, o sea, ¿qué valor estoy buscando? ¿Cuál es el valor objetivo que quiero tener? Las kilocalorías. Pero el valor buscado acá, que va en el primer argumento, es el valor con el cual yo entro a la tabla y tengo de referencia y digo, bueno, quiero saber un dato de este valor que tengo, el valor que estoy buscando. Después, el valor devuelto va a ser el valor que tengo como objetivo tomar, en este caso las kilocalorías. Acá está el comentario de Eugenio Nosotros lo que podemos hacer es una lista para validación de datos, como dice acá, validación. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que si yo tengo que escribir a mano y mi tabla tiene muchos datos de este tipo, así, cadenas de caracteres, puede ser que en la escritura, si yo pongo acá carne de pez, por ejemplo, ya no lo va a encontrar. Entonces necesito de alguna manera validar o validar o controlar el valor que pueda poner acá. Una de esas formas es con la validación de datos. A ver que me lo achicaron todo acá y nunca lo encuentro. Validación de datos. Fíjense que en la parte de acá está en la solapa datos, validación de datos.
yo puedo restringir los datos que entran en una celda. Fíjense, cualquier valor, número entero. Por ejemplo, si yo en una celda pongo una edad, ¿no? ¿Qué espero? Que me digan edad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé, 20, 30. No, que me digan 20,5, 22. Entonces puedo restringir que esa celda solo reciba números enteros. O que solo, si pido día de nacimiento, que reciba solo un dato de tipo fecha. Depende de lo que esté buscando. En este caso podemos hacer una lista. ¿Una lista de qué? Una lista. Como dice acá, celda con lista desplegable. Entonces, la lista se va a formar parte y ahí puedo hacer una lista. Entonces selecciono de todos los posibles valores y no lo tengo que tipear a mano. Esto es útil justamente cuando la escritura a mano, digamos, puede traer algún error de tipeo y no nos devuelva el dato de salida. Entonces voy a copiar la función esta. Voy a mover la matriz. Acá no tengo ningún valor. Yogur entero. Selecciono yogur entero saborizado. O sea, ven que acá en la celda del valor buscado le estoy pasando el dato de la B35, que es donde tengo la lista desplegable. Ese valor va a variar, depende que seleccione de la lista. Entonces, para el caso de yogur entero saborizado, las kilocalorías son 103, como aparece acá. Si modifico y en vez de yogur entero busco carne de pescado, se me cambia y me devuelve justo el mismo ejemplo que tenemos arriba. Postre en polvo diet me devuelve el valor de las kilocalorías del postre en polvo. Entonces, la validación de datos está buena porque restringimos de alguna manera el valor ese de entrada para la función. Entonces, si tengo muchos valores, bueno, le pongo un desplegable y que elijan de la lista, cosa de que no ingresen valores que pueden ser no correctos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer este otro ejemplito y después pasamos a variable continua. Tenemos una lista de estudiantes, cada uno con su ciudad. ¿En qué ciudad vive el estudiante González Facundo? Entonces yo voy a buscar el valor González Facundo y pretendo que me devuelva la ciudad en donde vive. De nuevo, en este caso, el cuarto argumento es falso, porque tengo que buscar por coincidencia exacta. González Facundo, porque es una cadena de caracteres. Vengo acá, González Facundo, y me devuelve Concordia. Si cambio, Renais Patricia, me devuelve Bolivicho. Entonces, ¿en qué casos vamos a usar coincidencia exacta? En el caso de que estemos buscando un valor de tipo cadena de caracteres, en el caso de que estemos buscando un valor de tipo entero o discreto, una variable que tome valores discretos. O sí, digamos, después aquellas variables categóricas, por ejemplo, colores, ¿no? Rojo, amarillo, verde. Si estoy buscando el dato, un color y está en tipo cadena de caracteres, tengo que buscar de manera exacta. Profe, tengo una consulta. Sí, Lina. En la clase del lunes, Eugenio explicó que no llegué a prestar atención, por eso lo consulto acá, porque no tuve la oportunidad de volver a preguntarle a él. Ajá. Las tablas o las matrices que tienen números, digamos, tienen que estar organizadas de menor a mayor o al revés. Sí, Pasaba creo que con la tabla de viscosidad, densidad. claro. Cuando hacemos una búsqueda por números aproximada, como en el caso de las variables continuas, necesitamos que las tablas estén ordenadas para poder buscar acá, como dice Lina. Ahora vamos a ver este ejemplo.
necesitamos que estén ordenadas de menor a mayor. Y tenemos que tener en cuenta cómo busca la función buscar B, que hay como un criterio de la búsqueda. Entonces, fíjense acá, ejemplo de búsqueda sobre variables continuas. Tenemos la viscosidad, la densidad y la temperatura. ¿Qué temperatura alcanza el aceite cuando tiene una viscosidad de 2,8 newton centímetros sobre metros cuadrados? Entonces, es como uno pensaría al revés, ¿no? ¿Qué viscosidad alcanza el aceite cuando tiene una temperatura de, no sé, 250 grados centígrados? ¿Qué viscosidad tiene? Generalmente uno hace al revés, pero bueno. Acá tenemos qué temperatura alcanza el aceite cuando tiene una viscosidad de 2,8. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar en esta? Nosotros tenemos la viscosidad, la densidad y la temperatura. Lo que voy a buscar acá es la viscosidad de 2,8. Entonces acá vamos a poner 2,8. ¿En dónde voy a buscar? En esta matriz o arreglo de datos que está ordenado. ¿Y qué me va a devolver? 250. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, digamos? Tenemos el valor de 2,8. 2,8 está más cerca de 2,75, sí, que de 2,93. Si tuviese, vamos a hacer un ejemplo, 2,92, estás más cerca de 2,93 que de 2,75, me devuelve 2,50, es de 2,75. Y acá es donde viene este criterio de maximin. Entonces, acá, ¿qué es lo que me va a devolver o buscar? Se llama maximin porque me devuelve o busca en el máximo valor de entre los mínimos al valor que le estoy dando. Es decir, yo estoy buscando, en este caso, vamos a dejar como dice ahí para no hacer confusión, 280, una viscosidad de 280. ¿Cuáles en la tabla son los valores menores a 280? Todos estos que se resaltan ahí. ¿Cuál es el máximo de esos valores menores a 280? ¿Qué quiere decir el máximo de los valores menores a 280? El valor que siendo menor a 280 es más cercano a 280. Por eso es el máximo de los mínimos. En este caso es el de 275. Y me devuelve, porque yo quiero saber la temperatura del aceite, me devuelve esta columna, la tercera, 250 grados centígrados. ¿Se ve? Fíjense que acá el cuarto criterio pasó a ser verdadero porque estoy haciendo una búsqueda aproximada. Yo, tanto la viscosidad como la densidad como la temperatura son variables continuas. Entonces, puede ser que justo quiera calcular para 2,93, como dice acá, o 3,25, pero si quiero algún valor intermedio tendría que poder buscarlo. Entonces acá vamos a volver de vuelta, vamos a buscar la temperatura cuando la viscosidad es de 2,92, que dijimos recién. Y tenemos el mismo pensamiento. ¿Cuáles son los valores menores a 2,92? Estos 4 de acá. ¿Cuál es el máximo de esos valores? Este de acá. El de 2,75. ¿Se entiende? Entonces siempre tenemos que pensar, ahora sí, si pongo 2,93, ahí sí me devuelve este. Porque ya como que entró al intervalo de 2,93 en adelante. Si no, siempre me devuelve el más cercano inferior al valor que tengo de referencia, que es el valor que estoy buscando. A ver acá.
Fíjense que acá también, si yo quiero saber, vamos a cambiar un poco me confunde, vamos a cambiar el enunciado. ¿Qué densidad tiene el aceite? No, o cuál es la temperatura del aceite cuando su densidad es 0,63. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? En la columna de densidad 0,63 para que me devuelva la temperatura. Pero como estoy buscando la columna de densidad, tengo que cambiar la matriz, es decir, ya no voy a buscar en toda la matriz, sino que tengo que achicarla y que la primer columna sea donde tengo el valor buscado, en este caso la densidad. ¿Se ve? Entonces, en los 4 valores que tenga, o sea, estos 4 argumentos, mientras el primer argumento sea el valor que estoy buscando, este argumento puede venir puesto a mano como referencia de celda o como cálculo que viene alguna fórmula mientras sea lo que estoy buscando. Después el conjunto de datos o matriz o tabla. Después la columna en donde está el dato objetivo que finalmente quiero que me devuelva la función. Y en el cuarto va si es verdadero o falso. Este valor también, fíjense que le ponemos 1, 2, 3, es la columna. Pero ese 1, 2, 3, 4, 5 puede salir puesto así, como una constante, puede ser una referencia de celda, puede ser una función que evalúe algo y si eso evalúa y me devuelve algo, que busquen la celda 5 y si no, busquen la celda 10. No importa, mientras el tipo de dato finalmente sea un número. Digo por si alguna vez tienen que hacer algo un poquito más complejo, recuerden que siempre los argumentos, mientras respetemos el tipo de dato que está esperando la función, ese dato puede venir de algo simple, como poner el numerito 2, o puede venir de algún supercálculo que me devuelva el numerito 2. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Y ahora ustedes van a IMC, acá vamos a hacer este y otro más, como una práctica para ver si se va entendiendo lo que vamos haciendo. A tener en cuenta, entonces, cuando hacemos la función buscar B, tiene 4 argumentos. El primer argumento es el valor buscado. Si ese valor buscado es de tipo categórico o numérico discreto, vamos a buscar por coincidencia exacta. Si ese valor buscado es una variable continua, vamos a buscar por coincidencia aproximada. Y el valor buscado tiene que estar en la primera columna de la matriz de datos en donde estoy buscando. Y esa matriz de datos, si tiene una variable de tipo continua, tiene que estar ordenada en forma ascendente. Son como las cuestiones a tener en cuenta si vamos a usar la función buscarle. Ahora, ¿cómo se les ocurre a ustedes? Nosotros tenemos este ejercicio acá. Un estudiante, el índice de masa corporal y la categoría. Y necesitamos ponerle, digamos, este índice de masa corporal de 28,6 corresponde a una categoría de estas que están acá, desnutrición normal, sobrepeso u obesidad. Según 28,6 sería sobrepeso, ¿cierto? O sea, ¿con qué herramientas tienen ustedes para hacer esto? ¿Se entiende? ¿Cómo armaríamos la función? A ver si puedo achicar acá, pongo acá. Con lo que hemos visto, ¿cómo podríamos hacer?
un índice de masa corporal menor o hasta 18,4 sería desnutrición. De 18,4 a 24,9 sería normal. De 24,9 a 29,9 sería sobrepeso y mayor ese valor sería obesidad. Eso es lo que necesitamos poner en la categoría. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Como valor tenemos el índice de masa corporal. A ese valor lo vamos a venir y lo vamos a buscar acá y queremos que nos devuelva la categoría. Fíjense que ya en este caso nosotros vamos a estar buscando el índice de masa corporal en esta columna. O sea, y esa columna no es la primera de nuestra matriz de datos, entonces tengo que reorganizar los datos. Entonces, por ejemplo, por reorganizarlo como está acá abajo. O sea, que sería, como está acá abajo, pasar esta primera columna acá adelante, porque necesito que esté en la primera columna de la matriz. O sea, sería algo como copiar acá y pegar acá. Entonces yo después puedo seleccionar así. Eso es lo que me refiero cuando que quiero correr esta valores hasta acá. Entonces, si en principio nosotros hacemos esto, copiamos y pegamos acá. Entonces ya tengo, vamos a ponerle un color a esto, como para identificarlo nada más. Ahí. Ya tengo mi matriz de datos armada. Entonces digo acá, bueno, quiero que me devuelva la categoría. Una opción que ustedes tienen, que no nos olvidemos, y va a depender de cuántas categorías vamos a tener, es usar la función sí, como hacíamos antes. Si el peso o el índice de masa es menor a 18,4, desnutrición. En caso contrario, si es menor a 24,9, normal, y si no, si es menor a 29,9, sobrepeso, y si no, obesidad. En este caso, para poder plantearlo con una función sí, necesitaríamos 3 sí anidados de alguna manera, que nos categoricen los valores de acuerdo a una categoría. Fíjense que ya con 4 categorías que tenemos acá, ya necesitamos usar 3 sí. Se va como complejizando. Entonces podemos usar directamente la buscar B. ¿Qué valor vamos a buscar? Este. ¿En dónde vamos a buscar? Acá. Dijimos que organizamos ahí los datos para buscarlos ahí. Acá hice algo. Pero. Queremos que nos devuelva la segunda columna y vamos a poner la coincidencia aproximada porque el índice de masa corporal es una variable continua. Hicimos eso para el primero y lo copiamos y lo pegamos en todo. Y acá algo raro pasó que me dice, no, ese valor no existe. Vamos a pensarlo un poquito. Fíjense que acá me categorizó un índice de masa 28,6 como normal. Vinimos acá, miro 28,6, tendría que ser sobrepeso, porque hasta 29,9 sobrepeso. Pero ¿qué habíamos dicho? ¿Qué hace la función buscar B? Busca el máximo de los mínimos, es decir, 28,6, el mínimo de 28,6 son estos dos, porque el otro ya pasa a ser 29. O sea, estos dos valores son menores a 28,6 y el máximo de estos dos valores es 24,9 y le corresponde normal. Entonces acá viene y me pone normal. Acá lo mismo. Tenemos un índice de masa de 14,58. ¿Qué valor de estos es menor a 14,58? Ninguno. O sea, no tiene dónde buscar. Entonces me devuelve esto. No. Error de valor no disponible. Hoy no está disponible porque no sabe dónde buscarlo.
Entonces, con este va a pasar lo mismo. ¿Qué valor es menor de la tabla menor a 15,12? Ninguno. No lo encuentra, no sabe dónde buscar, me da el error de valor no disponible. Entonces, en este caso vamos a tener que ordenar los datos teniendo en cuenta, como vemos acá, el límite inferior más que el superior de cada clase. Acá nosotros te estamos diciendo que hasta 18,4 es desnutrición, hasta 24,9 es normal, hasta 29, o sea, es el límite superior de cada una de las categorías o clases que estoy teniendo. Pero veo que así la función buscar no me devuelve. Entonces tengo que tener en cuenta, para poder armar la función, el límite inferior. Es decir, ¿cómo sería? De 0 a 18,4 tengo de nutrición. De 18,4 a 24,9 tengo normal. Entonces los límites inferiores de cada una de las clases, ¿cómo está acá? Voy a poner un poquito más grande para que ustedes lo vean. ¿Se ve? De 0 o 5, no sé cuál es el menor índice de masa corporal que uno puede llegar a tener. Acá está puesto 5. Pueden empezar desde 0, eso no importa. Entonces, en vez de tomar los superiores de nutrición es de 0 o 5 a 18,3. Normal va a ir de 18,4 a 24,9. El siguiente, límite inferior de 25 a 29,9 y obesidad es de 30 a ¿cuánto? A un montón. No sé, capaz que no es posible un índice de masa corporal más de 40. Entonces le ponemos 40. Pero no importa, porque cualquier valor de índice de masa 100, por ejemplo, va a ir a caer en obesidad. Porque el menor va a ser 30 y va a ser el máximo inmediato más cercano a 100, me lo va a categorizar como obesidad. ¿Se ve? Entonces, en este caso, tenemos que, para usar la función buscar B y que nos devuelva algo coherente, usar los límites inferiores. Acá lo que hacemos es cambiar. En vez de, voy a pisar estos que están acá, voy a copiar los límites inferiores, voy a pegarlo acá y voy a ver qué me devuelve acá. ¿Se ve? O sea, ahora sí, sobrepeso de nutrición normal. Entonces, ¿por qué es esto? Porque lo que dijimos que la función buscar B busca ese criterio del máximo mínimo. Es decir, el máximo de los valores mínimos al valor que estoy buscando. De todos los valores más chicos, el máximo, el que está más cerca. Teniendo en cuenta eso, podemos armar esta categoría. ¿Teníamos de otra forma, como dijimos recién? Sí, podemos sí, utilizar la función sí para armarlo, pero a veces va quedando más difícil la función sí de lo que nos ayuda. Esto, aclaro de nuevo, es importante para categorizar cuando nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos pasando, en realidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? Ni sé dónde me quedó. Acá. De una variable numérica continua a una variable categórica o nominal. Entonces, cuando nosotros estemos utilizando como valor buscado una continua, es importante tener en cuenta el criterio del máximo mínimo, y es importante tener en cuenta el ordenamiento de la matriz de los datos, donde vamos a buscar, porque no es tan derecho como cuando buscamos por coincidencia exacta. Es lo único. O sea, ¿cómo lo verificamos? Mirando 5 datos y que nos devuelva 5 datos de distintas categorías y que nos devuelva algo correcto. Bueno. Ahora quiero ver el ejemplo de las calificaciones que no son de me quedo. Bueno, por acá. Si no lo armo a mano rápido. Supónganse ustedes
Tenemos un montón de ejemplitos dando vuelta, pero justamente el que les quiero mostrar no lo encuentro. Acá. Fíjense ustedes, esto. Esto para ver las diferentes maneras que tenemos de hacer las cosas en Excel. Fíjense que tenemos para cada alumno una calificación, ¿cierto? Y nosotros lo que queremos hacer, en vez de tener la calificación, poner un concepto. Es decir, la calificación 6 le corresponde un concepto. Aprobado, por ejemplo, o regular. ¿Y qué conceptos tenemos? Para cada calificación, un concepto. Insuficiente desde 0 a 3, regulares 4 y 5, bueno de 6, 7, muy bueno es 8, 9 distinguido y 10 sobresaliente. O sea que si vamos a pensar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 distintos conceptos. Para 11 posibles calificaciones tenemos 6 diferentes conceptos. Entonces, ¿lo podríamos hacer con una función sí? Y pónganle que sí, podemos decir, bueno, si es menor a 4, que es insuficiente. En caso contrario, si es menor a 6, es regular. En caso contrario, si es menor a 7, menor a 8, es bueno. En caso contrario, si es menor a 9, es muy bueno. En caso contrario, o sea, necesitamos 5 sí anidados para poder devolver el concepto. Nos queda un kilómetro de fórmula en Excel para poder solamente poner un concepto. Entonces, en ese caso, nosotros lo que hacemos, en vez de usar el sí, porque es lo que uno más, a veces dice, bueno, si tengo una calificación de 6, va, bueno, si tengo 2, es insuficiente. Entonces, en este caso nos conviene buscar este valor en esta matriz. Queremos devolver el concepto que está en la columna 2. Y acá, ¿qué tenemos? Coincidencia exacta. ¿Por qué? Porque la calificación, por cómo está armada, es una variable discreta. Toma solamente valores enteros. Entonces acá sí que no nos tenemos que preocupar tanto por... A ver si fijé, por este tema del máximo mínimo y eso. Fíjense, voy a tomar cualquiera, 9 distinguido, 8 muy bueno, 5 regular, 3 insuficiente. Lo mismo que teníamos que hacer con 5 sí anidados, lo podemos hacer con una función buscar B pasándole 4 argumentos y nada más. ¿Se entiende? Entonces, hay veces, o como nos pasa con las funciones de base de datos, a veces uno piensa que se puede hacer lo mismo, pero en sí la sintaxis queda mucho más fácil esto mismo de corregirlo. Uno si se equivoca, son solo 4 argumentos y no un montón de funciones una dentro de la otra ni nada. Y por último, quiero mostrarles, ese sí estaba en el otro, esto. Fíjense, que es lo que les decía hoy, para no limitarnos, ¿no? Mientras nosotros pasemos los tipos de datos que corresponden a cada argumento, no importa de dónde venga ese dato que tengamos, mientras sea el tipo de dato esperado. En este caso, tenemos que buscar el peso ideal. Tenemos una talla, y depende si el género es masculino o femenino, el peso que le corresponde, porque somos distintos y pesamos diferente. Entonces la talla es el dato que nosotros tenemos y con esta talla vamos a ir y vamos a buscar acá. Fíjense que como la talla está puesta en centímetros,
podemos buscarla como una variable exacta. Esto en realidad si es un número o si queremos pensarlo que 150 es, digamos, un número entero. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos devuelva el peso ideal? ¿Qué vamos a buscar? 150, en este caso en particular 156, y quiero que me devuelva, ¿qué quiero que me devuelva? Este dato, el de la columna femenino, porque acá Alem tiene de género una F. Entonces acá le ponemos buscar B. Vamos a buscar este valor. ¿Dónde lo vamos a buscar? Todo por acá. ¿En dónde está el dato? En la tercera columna dijimos, pero ¿por qué es F acá? ¿Qué quiere decir eso? Que estoy buscando en la tercera columna porque sé que el género es femenino. Lo estoy viendo. Pero si el género no fuese femenino, no sé si tengo que buscar en la tercera o en la segunda. Acá por ahora le pongo así y le pongo coincidencia exacta. Y de nuevo me olvidé de fijar esto. Lo copio y lo pego. Buscamos 152, 152. Para femenino me devuelve 47,32. Está bien. Ahora abajo, para la parte que sea masculino, también yo como sé que el género que estoy teniendo es masculino, voy a tener que buscar en la columna 2. Ahora, si el género cambia, porque tengo datos de registros con distintos géneros, voy a tener que buscar o en la 2 o en la 3. Entonces ahí digo, si mi género es femenino, que busque en la columna 2. No, 3, 3. Si mi género es masculino, que busque en la columna 2. O sea que ese valor de la columna en la cual tengo el dato objetivo va a depender de la variable género. Y ahí hago una cosita como para que me devuelva o 2 o 3, depende si es F o M. Eso vale para cualquier cosa. Si tengo varias columnas y depende de lo que tenga, me va a tener que evaluar en la columna 2, 3, 4, 5, voy armando una función que me devuelva ese valor. Mientras la función devuelva finalmente, de alguna manera, ese numerito 2 o 3, no importa lo que le esté pasando a la función buscar objetivo. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Cómo hiciste lo de peso ideal? Sí. Acá, esto hay, como siempre, ¿no? Hay un montón de maneras de hacerlo. Dijimos que el peso ideal nosotros con la talla vamos a ir a buscar a la tabla de peso ideal. Pero el peso ideal va a ser distinto para masculino o femenino. Y justo en este caso 3 que tenemos acá, tenemos registros con distintos géneros, registros cada uno de estos datos, ¿no? Acá tenemos femenino y otros son masculinos. O podrían incluso hasta estar mezclados, ¿no? Entonces va a depender si busco en la columna 2 o la 3. Entonces acá está hecho así de una manera. Recién vi uno más largo. Están las dos, pensé que están las dos maneras puestas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Buscar B. ¿Qué vamos a buscar? El valor de la talla. 105. Esperen que voy a hacer más grande. Así ustedes pueden seguir. ¿Qué vamos a buscar? El valor de la talla que es 156. ¿Dónde? En la matriz completa, teniendo siempre como primer columna talla. Pero ¿qué pasa? Si lo que tengo en esta celda es F, tengo que evaluar la columna 3 porque la columna 3 es de femenino. Y si lo que tengo en la celda es masculino, pongo 2. Es decir, acá en vez de poner fijo el indicador de columna que tenemos acá, fíjense que esto es este tercer argumento que está pasado como función sí, Columnas, sí. es el indicador de columna. Entonces,
¿qué pasa? Acá evalúa si es F, me devuelve 3, y en caso contrario me devuelve 2. Siempre esto, digamos, ¿no? Si es F, busco en la columna 3. Cualquier cosa distinta de F, ya sea género M, sea género vacío, no tengo el dato, rayita, un 0, lo que hayan puesto, el que cargó los datos, me va a buscar en la columna 2, porque sale por el falso del sí. Entonces, eso es una manera de buscar en una u otra columna, dependiendo, en este caso, del género. Puede ser de otra cosa. Eso es una manera. Y la otra manera es la que está puesta acá abajo, que es al revés, poner el sí del lado de afuera y plantear dos buscar B distintos. Entonces digo, bueno, si este valor de género es femenino, planteo el buscar B buscando sobre la columna 3. En caso contrario, que no sea femenino, planteo el valor del buscar B buscando en la columna 2. Se entiende. ¿Se entiende, no? Sí, buenísimo. Sí, ¿cuál es mejor? Eso igual no sé, hay que pensar, a ver, porque uno empieza pensando en una función sí, o sea, para nuestro caso no va a variar, porque la ejecución de cualquiera de las dos funciones va a demorar medio nanosegundo ni nos vamos a enterar. Cuando uno empieza a escribir muchas cosas, en este caso, cualquiera de las dos está bien. Así queda bien visto que el argumento que cambia es el tercero. A mí me gusta más así, pero bueno. Bueno, entonces mañana, para los que tengan la práctica mañana, vamos a hacer la práctica de la función buscar B. Y ya los que tuvieron esta semana, lo único que les pedimos es que traten de que si en el práctico o no se entendió algo de las clases virtuales o del práctico, lo puedan consultar la semana que viene, porque ya vamos a cambiar de tema. Y de paso, ya nos queda no tanto cuatrimestre por delante. Así vamos quedando sin cosas colgadas. ¿Alguna consulta hasta acá? Voy a dejar de grabar.